Mi hijo me escribió que no esperara que él me cuidara cuando fuera vieja, que él tenía su propia vida y su propia familia. Yo respondí con calma que estaba bien, y cambié mi testamento. Cuando él se enteró de eso, irrumpió en mi casa, y estoy contenta de que estés aquí conmigo. Por favor, dale like a este video. Y escucha mi historia hasta el final. Y dime desde qué ciudad me estás escuchando. Así puedo ver qué tan lejos ha llegado mi historia. Pasé 32 años construyendo una vida de la que me sentía orgullosa. Mi esposo Robert y yo criamos a nuestro hijo David en una casa modesta pero cómoda, en Portland, Oregón. No éramos ricos, pero éramos cuidadosos, ahorrábamos, invertíamos con prudencia, pagamos la hipoteca antes de tiempo. Cuando Robert murió hace 5 años de un infarto repentino, heredé todo lo que habíamos construido juntos. La casa, su pensión, nuestras inversiones. No era una fortuna, pero era suficiente para que yo viviera con tranquilidad y quizá dejar algo con sentido. David siempre había sido un buen hijo, o eso creía yo. Llamaba con frecuencia, venía en los días festivos, traía a su esposa Jessica y a sus 2 hijos, teníamos cenas los domingos, celebrábamos cumpleaños. Los ayudaba cuando podía, cuidando a los niños, con algún apoyo económico ocasional cuando necesitaban un techo nuevo, o cuando el coche de Jessica se descomponía. ¿Estaba siendo una abuela o estaba siendo utilizada? No me hacía esa pregunta en ese entonces. La primera grieta apareció hace 6 meses. David llamó, su voz tensa por el estrés. Necesitaban $15,000, cuentas médicas, dijo. La madre de Jessica tenía tratamientos contra el cáncer que el seguro no cubría. No dudé. Transferí el dinero al día siguiente. Pero algo dentro de mí se inquietó. Cuando mencioné a la madre de Jessica en la siguiente cena, preguntando cómo se estaba recuperando, Jessica se vio confundida. ¿Recuperándose de qué?, preguntó. David intervino de inmediato. Mamá debió haber entendido mal. Era tratamiento preventivo, pero el daño ya estaba hecho. Vi la mentira en sus ojos. Empecé a poner atención. De verdad a poner atención. La forma en que el rostro de Jessica se endurecía cuando mencionaba mi portafolio de inversiones. La forma en que David llevaba las conversaciones hacia mis planes a futuro. Las sugerencias casuales de mudarme a una residencia asistida. Ya estás mayor, mamá. ¿No sería más fácil? Yo tenía 71 años y corría 3 millas todas las mañanas. ¿Para qué pensaban que necesitaba ayuda? Entonces llegó el mensaje de texto que lo cambió todo. Estaba tomando café en mi cocina, la luz de la mañana entrando por las ventanas que Robert había instalado con sus propias manos cuando vibró mi teléfono. El nombre de David apareció en la pantalla. Sonreí esperando una foto de mis nietos. En lugar de eso leí unas palabras que se sintieron como una bofetada en la cara. No esperes que me haga cargo de ti cuando seas vieja. Tengo mi propia vida y mi propia familia. Mis manos temblaron. Lo leí una y otra vez. No había contexto, no había ninguna discusión previa. Habíamos cenado juntos apenas 3 días antes. Todo había parecido normal. ¿Qué había detonado esto? ¿O ese resentimiento había estado hirviendo bajo la superficie todo este tiempo, escondido detrás de sonrisas cumplidas y visitas en días festivos? Me quedé sentada ahí casi 1 hora, el café enfriándose en mi taza. ¿Cómo se suponía que debía responder a esto? Rogar, disculparme por ser una carga que ni siquiera había pedido ser, defenderme de acusaciones que no entendía. Número 1. No iba a hacer eso. Respiré hondo. Enderecé la espalda como a Robert siempre le gustaba, y escribí 2 palabras. Está bien. Solo eso. Nada más. Presioné enviar y dejé el teléfono. El corazón me latía fuerte, pero las manos estaban firmes. Si David quería trazar esta línea en la arena, yo la respetaría, pero el respeto funciona en ambos sentidos. No es así. Esa tarde llamé a mi abogado, Thomas Chen. Habíamos trabajado juntos cuando Robert murió, actualizando mi testamento en la planeación patrimonial. Thomas, dije cuando contestó, necesito modificar mi testamento. ¿Puedes verme esta semana? Por supuesto, Margaret. Todo está bien, todo está perfectamente claro, respondí. Y lo estaba. Por primera vez en meses, quizá en años, vi mi situación con absoluta claridad. No iba a ser el plan de jubilación de nadie, ni el pago final de nadie. Si David tenía su propia vida y su propia familia de qué preocuparse, entonces yo tenía mi propia vida y mi propio legado que decidir. Pasé los 2 días siguientes pensando con cuidado qué quería, quién merecía lo que había construido durante toda una vida. La respuesta llegó más fácil de lo que esperaba. Redacté notas, hice listas, investigué organizaciones benéficas. Para cuando entré a la oficina de Thomas el jueves por la mañana, sabía exactamente lo que quería hacer.
Lo que no sabía era que David tenía acceso a mis estados de cuenta bancarios por una vieja cuenta conjunta que habíamos abierto años atrás para emergencias. Lo que no sabía era que la revisaba con regularidad. Lo que no sabía era que vería el pago a Chen y asociados, abogados. Lo que no sabía era hasta dónde llegaría cuando se enterara de lo que había hecho. La reunión con Thomas duró menos de una hora. No juzgó, no cuestionó mis decisiones. Simplemente escuchó, tomó notas y prometió tener los nuevos documentos listos para firmar en una semana. Cuando salí de su oficina me sentí más ligera de lo que me había sentido en meses. Esto era lo que se sentía la libertad, la capacidad de elegir mi propio camino, incluso en la muerte. Conduje de regreso a casa por calles conocidas. Pasé por el parque donde empujé a David en los columpios. Pasé por la nevería donde celebramos su graduación. Los recuerdos no dolían, simplemente existían ahora, separados de la realidad presente. La gente cambia, las relaciones evolucionan, a veces se hacen más fuertes, a veces se revelan como construidos sobre cimientos menos sólidos de lo que creíamos. Ya en casa me preparé algo de comer e intenté volver a mi rutina normal, pero mi mente seguía dando vueltas alrededor de ese mensaje de texto. No esperes que me haga cargo de ti cuando seas vieja. La crueldad todavía ardía, pero debajo del dolor sentí que crecía algo más, curiosidad. ¿Qué lo había provocado? ¿Qué era lo que David realmente quería? Saqué mis registros financieros y empecé a revisarlos con ojos nuevos. Los 15,000 para el tratamiento de la madre de Jessica, 5,000 hace 2 años para sus vacaciones. No, David lo había llamado un fondo de emergencia familiar. 3,000 aquí, 7,000 allá, montos lo suficientemente pequeños como para no haberlos cuestionado nunca, ni haberlos sumado nunca, pero ahora, viéndolos juntos, el patrón era innegable. En los últimos 4 años les había dado más de $47,000. Alguno había sido realmente para lo que decían, o había estado financiando su estilo de vida mientras esperaban el pago verdadero. Mi muerte. Mi teléfono sonó. El nombre de David brilló en la pantalla. El estómago se me apretó. Dejé que sonara 2 veces, 3 veces antes de contestar. Hola, mamá. Su voz estaba tensa. Necesitamos hablar. ¿De qué, cariño? Mantuve el tono neutral, agradable. De tu reunión con tu abogado. ¿Qué está pasando? Así que lo sabía. ¿Cómo? La cuenta conjunta. Claro, había olvidado esa vieja medida de seguridad. La habíamos abierto cuando Robert se enfermó por primera vez, por si necesitaba que David manejara las cuentas en una emergencia. Había pensado cerrarla después de que Robert murió, pero nunca lo hice. Fue descuidado de mi parte. No volvería a cometer ese error. Solo estoy actualizando unos documentos, dije. Planificación patrimonial de rutina. Nada de qué preocuparse. Nada, mamá. No puedes cambiar tu testamento sin hablarlo conmigo. Algo frío se asentó en mi pecho. No puedo. Es mi testamento, David. Mis bienes, para repartirlos como yo quiera, después de todo lo que he hecho por ti, después de todo el tiempo que he pasado cuidándote, cuidándome. Casi me reí. David, vivo de manera independiente, manejo mi propia casa, mis propias finanzas, mi propia vida. Exactamente de qué te has hecho cargo. Eso no es. ¿Sabes a qué me refiero? Soy tu hijo, soy tu familia. Sí, dije en voz baja, lo eres. Y la familia no manda mensajes diciéndole a su madre anciana que no espere cuidado ni apoyo. Silencio. Luego, estaba molesto. No quise decir eso. Lo interrumpí. Y estoy respetando tus deseos. Tú tienes tu propia vida y tu propia familia. Yo tengo la mía. Mamá, no hagas esto. No seas estúpida con esto. Estúpida. Me llamó estúpida. Cerré los ojos. Conté hasta 5. Tengo que irme. David, tengo una cita. Mamá, colgué. Las manos me temblaban otra vez, pero no de miedo. Desde la rabia, desde la comprensión de que había pasado años siendo manipulada por alguien a quien crié, amé, por quien me sacrifiqué. ¿Cuánto tiempo me habría visto solo como una cuenta bancaria con pulso? Necesitaba un plan, no solo actualizar mi testamento. Eso ya estaba hecho, pero necesitaba protegerme, proteger mis bienes, asegurarme de que todo lo que había construido no pudiera ser impugnado ni disputado. Thomas había mencionado algo sobre los fideicomisos, sobre transferencias irrevocables. Necesitaba entender mis opciones, pero más que eso, necesitaba entender con qué estaba tratando. David era solo avaro, o había algo más calculado ocurriendo. Jessica estaba empujando esto, o eran socios en ello. ¿Y hasta dónde llegarían? Pasé la noche investigando. Abuso financiero a personas mayores, influencia indebida,
litigios sucesorios. Las historias que encontré en línea eran aterradoras. Hijos vaciando las cuentas de sus padres, falsificando documentos, incluso acelerando la muerte para acceder antes a la herencia. Mi propio hijo podría ser capaz de algo así. No quería creerlo, pero ese mensaje de texto estaba en mi teléfono como una prueba que no podía ignorar. Él me había mostrado quién era. Necesitaba creerle. Para la medianoche ya tenía el esqueleto de un plan. Documentaría todo, guardaría registros, construiría un caso si alguna vez lo necesitaba, y haría cambios estratégicos, cambios deliberados, que protegieran lo que era mío y aseguraran que fuera a personas y causas que realmente lo merecieran. David quería su propia vida, bien, podía tenerla, sin que mi dinero la financiara. A la mañana siguiente regresé a la oficina de Thomas con un propósito nuevo. Quiero crear un fideicomiso en vida, le dije, y quiero transferir mis activos principales ahí de inmediato. Thomas se recargó en su silla, observándome por encima de sus lentes. Margaret, eso es un paso importante. Una vez que los bienes están en un fideicomiso irrevocable, no puedes acceder a ellos fácilmente. ¿Estás segura? Tengo 71 años, Thomas. Tengo pensión, seguridad social, y más que suficiente en mi cuenta corriente para vivir cómodamente durante años. La casa, las cuentas de inversión, no las necesito líquidas, las necesito protegidas. Él asintió despacio. ¿Protegidas de quién? De cualquiera que pudiera intentar decir que yo era incompetente, o que estaba bajo influencia indebida. Cuando hice conocer mis deseos finales, sostuve su mirada con firmeza. De mi hijo. Ahí estaba. Ya lo había dicho en voz alta, la verdad alrededor de la cual llevaba días girando. Thomas no pareció sorprendido. Redactaré los documentos, dijo. Pero Margaret, esto va a tomar tiempo, y si David tiene acceso a tu información financiera, cierro esa cuenta hoy mismo. Abriré una nueva cuenta en otro banco. No verá ni una sola transacción más. Bien, pero prepárate. Cuando note las transferencias al fideicomiso, sabrá que algo importante ha ocurrido. Que lo sepa, dije. No me estoy escondiendo, solo estoy protegiendo lo que es mío. Salí de la oficina de Thomas y manejé directo al Pacific Northwest Bank, donde Robert y yo habíamos tenido cuentas durante 30 años. Cerré la cuenta conjunta con David. Abrí una cuenta individual nueva y pedí que todos mis pagos automáticos se transfirieran. La gerente del banco, Patricia, a quien conocía desde hacía años, procesó todo con eficiencia, pero me miró con preocupación. Señora Morrison, ¿todo está bien? Es poco común cerrar cuentas así. Todo está bien, Patricia, solo estoy simplificando mis finanzas. Sonreí, pero ella no pareció convencida. Para el jueves de esa semana, los documentos del fideicomiso estaban listos. Thomas había trabajado rápido y agradecí su discreción. El fideicomiso vitalicio de Margaret Morrison tendría mi casa, mi portafolio de inversiones y mis ahorros, todo excepto la cuenta corriente que necesitaba para los gastos diarios. Los beneficiarios fueron elegidos con cuidado: un fondo de becas en la antigua Universidad de Robert, el refugio de animales donde adoptamos a nuestro querido perro Max, el hospital infantil y una pequeña herencia para mi sobrina Emma, que se había mantenido en contacto a lo largo de los años sin pedirme nunca nada. El nombre de David no aparecía en ningún lugar del documento. Firmé los papeles en la oficina de Thomas con su asistente legal y su secretaria como testigos. Cuando todo terminó, Thomas me dio la mano. Las transferencias tardarán alrededor de una semana en completarse. Después de eso, estos bienes quedarán bloqueados. No podrás cambiar a los beneficiarios sin disolver todo el fideicomiso. Lo entiendo, dije. Gracias, Thomas. Esa noche David volvió a llamar. No contesté. Llamó 3 veces más. En la 5ª llamada finalmente respondí. ¿Dónde has estado? Su voz estaba tensa por la ansiedad. He tratado de comunicarme contigo durante días. He estado ocupada, dije con calma. ¿Qué necesitas, David? ¿Qué necesito yo? Mamá, tu cuenta bancaria ya no está. Traté de revisar tus finanzas y la cuenta ya no existe. Así que me había estado vigilando con regularidad. La sensación de esa invasión fue como un golpe físico. La cerré, dije. Era momento de simplificar mi banca. ¿Simplificar? Mamá, ¿qué está pasando? Primero el abogado, y ahora esto. ¿Estás enferma? ¿Pasa algo? ¿Estaba enferma? Esa preocupación quizá me habría tocado una semana antes. Ahora solo escuchaba el miedo debajo de todo, el miedo de que su herencia se estuviera escapando. Estoy perfectamente sana, David, solo estoy poniendo mis asuntos en orden. Es lo que hacen los adultos responsables, poniendo tus... Jesús, mamá, estás actuando paranoica. Has estado hablando con alguien.
Te han estado diciendo cosas sobre mí. La única persona que me dijo algo sobre ti fuiste tú. Dije en voz baja. ¿Recuerdas? No esperes que me haga cargo de ti. Tengo mi propia vida y mi propia familia. Yo te expliqué eso. Estaba estresado. No quise decir que lo pensara. Cada palabra, mi voz estaba firme, y simplemente estoy respetando tus límites. No quieres la responsabilidad de cuidarme. Está bien. Eso también significa que no obtienes los beneficios. ¿Qué beneficios? ¿De qué estás hablando? Buenas noches, David. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos ya no temblaban. Mi corazón ya no iba desbocado. Me sentía tranquila, clara. Por primera vez en mis 71 años me estaba poniendo a mí misma en primer lugar, y se sentía como respirar, después de estar bajo el agua. 2 días después, un sábado por la mañana, estaba en mi jardín podando rosas cuando oí un coche frenar con un chillido en la entrada. La puerta del coche se azotó, unos pasos resonaron por el camino. No tuve ni tiempo de levantarme cuando David irrumpió por la reja del jardín. Su rostro estaba rojo de furia. «¿Qué demonios has hecho?», gritó. Dejé las tijeras de podar con cuidado y lo miré. «Baja la voz. Los vecinos pueden oírte». «No me importan los vecinos. Acabo de colgar con tu banco. Dijeron que transferiste casi todo». «Todo, mamá. ¿A dónde se fue?» «A un fideicomiso. No es asunto tuyo. No es asunto mío». Dio un paso hacia mí, imponiéndose sobre mí. Ese dinero se suponía que era mío. Papá trabajó toda su vida por eso. Papá trabajó toda su vida por nosotros. Corregí, por nuestra familia, por nuestra vida juntos. Él ya no está, y ahora es mi dinero, mío para hacer con él lo que quiera. No puedes hacer esto. Lo voy a pelear. Voy a probar que no eres competente. Entonces me levanté y sostuve su mirada. Inténtalo. Tengo registros médicos que muestran que estoy en perfecta salud. Tengo testigos de que mi mente está en pleno uso. Tengo documentación de cada decisión que he tomado. ¿Qué tienes tú, David? Un mensaje diciéndome que no te harás cargo de mí. Su rostro se puso pálido. No lo entiendes. Necesitamos ese dinero. Contábamos con él. ¿Para qué?, pregunté. ¿Para qué lo necesitas tan desesperadamente? No respondió. Solo me miró, y en ese momento lo vi. El cálculo, el resentimiento, la verdad fea de en qué me había convertido para él. No su madre, su plan de retiro. «Sal de mi casa», dije en voz baja, «y no regreses a menos que estés invitado». Se fue, pero supe que esto no había terminado. Crucé una línea, y David no era del tipo que acepta la derrota con elegancia. Entré a la casa, cerré las puertas con llave y llamé a Thomas. Empezó, le dije. «Necesito saber cuáles son mis protecciones legales». Thomas trabajó rápido. Para el lunes por la mañana, yo ya tenía copias de todos mis documentos legales en una caja de seguridad en mi nuevo banco, respaldos digitales, en un servicio de nube seguro, y una carta que él redactó, donde constaba mi capacidad mental y el carácter voluntario de todas mis decisiones. También sugirió algo que yo no había considerado, una carta para David, documentada formalmente y certificada por notario, explicando mis decisiones si esto llegaba a escalar a un proceso legal, explicó Thomas. Ayudaba a tener un registro claro de mis razones. No emocional, solo factual. Pasé la tarde del martes escribiendo esa carta. Fue más difícil de lo que esperaba. ¿Cómo le explicas a tu hijo que te ha fallado sin sonar amarga? ¿Cómo se documenta una traición en lenguaje legal? Al final lo dejé simple. David, esta carta confirma que yo, Margaret Ann Morrison, estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, he decidido establecer un fideicomiso en vida y designar beneficiarios de acuerdo con mis propios deseos. Esta decisión se basa en tu declarada falta de disposición para brindar cuidado o apoyo en mis años posteriores, según me fue comunicado en tal fecha. Respeto tu derecho a priorizar a tu propia familia, y yo ejerzo mi derecho a priorizar mi propio legado. Esto no es un castigo, es autopreservación. La hice certificar en el banco. Patricia fue testigo de mi firma junto con otro funcionario del banco, al que nunca había visto. Nadie podía afirmar que yo había sido coaccionada o que estaba confundida. Ese miércoles David regresó. Esta vez trajo a Jessica. Escuché su coche llegar alrededor de las 2 de la tarde. Yo estaba leyendo en la sala, una taza de té enfriándose en la mesa lateral. Cuando sonó el timbre consideré no abrir, pero esconderme solo retrasaría lo inevitable. Jessica estaba de pie en mi porche con un abrigo caro. Estaba bastante segura de que yo había ayudado a pagar con uno de esos préstamos de emergencia. Su sonrisa era tensa, controlada. «Margaret, tenemos que hablar.
¿Podemos pasar? No, dije, podemos hablar aquí. Mamá, no seas ridícula, empezó David. No estoy siendo ridícula. Aparecieron en mi casa sin llamar, entraron a mi jardín y me gritaron, y ahora esperan hospitalidad. Digan lo que tengan que decir desde el porche. La sonrisa de Jessica vaciló. Está bien, estamos aquí porque estamos preocupados por ti. David me habló de estos cambios financieros repentinos y honestamente. Margaret, es preocupante. Personas de tu edad pueden ser vulnerables a estafas, a manipulaciones. ¿Estás sugiriendo que me estafaron? Estamos diciendo que no estás pensando con claridad, intervino David. Mamá, nunca has tomado decisiones impulsivas así antes. Mover todo tu dinero, dejarnos fuera. No te he quitado nada a lo que alguna vez tuvieras derecho. Tú te quitaste solo, cuando dejaste claro que yo era una carga que no querías. Yo nunca dije eso. Saqué mi teléfono, abrí el mensaje y se lo mostré. Léelo otra vez. No esperes que me haga cargo de ti cuando seas viejo. Tengo mi propia vida y mi propia familia. Tus palabras, David, ponle fecha, con sello de tiempo, guardado. Los ojos de Jessica se abrieron. Se volvió hacia David. ¿Enviaste eso? Él se sonrojó. Estaba molesto. Ella había estado preguntando por dinero para reparar su techo, y yo acababa de perder a un cliente. Y no importa, es mi madre. No puedes simplemente desheredarme. En realidad, dije con calma, sí puedo. Y lo he hecho, no por rencor, David, por respeto propio. Dejaste claro lo que nuestra relación significa para ti. Yo solo estoy respetando eso. Esto se trata de dinero, dijo Jessica de pronto, su voz fría. ¿Crees que solo nos importa el dinero? Hemos estado para ti, te visitamos, te llamamos, te incluimos en nuestras vidas. Los visitan 4 veces al año. Llamas cuando necesitas algo, y me incluiste en sus vidas mientras yo las financiaba. Miré a Jessica directamente. ¿Cómo está tu madre, por cierto? Ya se recuperó de ese tratamiento contra el cáncer que yo pagué. Ella se quedó en silencio. David le tomó el brazo. No tenemos que escuchar esto. Mamá, tienes una semana para reconsiderar, una semana para revertir estos cambios ridículos. Si no lo haces, voy a contactar a un abogado. Haré que te declaren incompetente. Voy a pelear este fideicomiso. Me aseguraré de que todos sepan lo que estás haciendo. Adelante, dije. Yo también tengo un abogado, uno muy bueno, y tengo documentación que no puedes pelear, expedientes médicos, declaraciones de testigos, un rastro de papel que muestra tu explotación financiera. Inténtalo, David. Por favor. Se fueron. Jessica estaba llorando. David estaba en silencio, su mandíbula apretada. Los vi alejarse en el coche y sentí nada, ni satisfacción, ni arrepentimiento, solo una determinación tranquila. Pero esa noche, acostada en la cama, el miedo se metió. ¿Y si David sí conseguía un abogado? ¿Y si convencía a un juez de que yo era incompetente? Había escuchado historias de terror de hijos adultos obteniendo tutela, tomando control de la vida de sus padres. ¿Eso podía pasarme a mí? Casi no dormí. Por la mañana estaba exhausta y temblando. Volví a llamar a Thomas. Está amenazando con acciones legales. Le dije, ¿de verdad puede hacer esto? ¿Puede intentarlo? Dijo Thomas con cuidado. Pero Margaret, tú tienes algo que la mayoría de la gente en tu situación no tiene. Preparación. Hemos documentado todo. Tus expedientes médicos están impecables. Tienes testigos. A menos que David pueda probar una incompetencia real. Lo cual no puede. No tiene caso. Pero el estrés de pelearlo, lo sé. Por eso te sugiero que te tomes unos días para ti. Ve a algún lugar tranquilo. Quédate con una amiga. Deja que David se desgaste haciendo amenazas mientras tú recuperas tu energía. La vas a necesitar. Tenía razón. Llamé a mi amiga Linda, a quien conozco desde la universidad. Vivía a 2 horas, en un pueblo de playa. Tenía una librería pequeña y siempre me había ofrecido una invitación abierta. Ven a quedarte conmigo, dijo de inmediato cuando le expliqué, en términos generales, lo que estaba pasando. No traigas nada más que ropa cómoda y una buena actitud. Caminaremos por la playa y te recordaremos cómo se siente la paz. Empaca una bolsa. Y salí el jueves por la mañana. No le dije a David a dónde iba. Solo me fui. Durante 3 días caminé por la playa. Ayudé a Linda en su librería. Leí novelas que llevaba años queriendo leer. Dormí profundamente, sin soñar, y recordé quién era yo más allá de ser la madre de David. Era Margaret, una mujer que había construido una vida, amado profundamente, sobrevivido pérdidas, y merecía respeto. Cuando regresé a casa el domingo por la noche, me sentía lista para lo que viniera después. La carta estaba esperándome cuando llegué.
no en el buzón, metida debajo de la puerta principal, papel caro, la letra de Jessica. Querida Margaret, espero que perdones el arrebato de David. Está bajo mucho estrés en el trabajo, y cuando está estresado, dice cosas que no quiere decir. Los dos sabemos cuánto te quiere. Queremos arreglar esto. Nos gustaría llevarte a cenar este viernes, a tu restaurante favorito. Hablemos como familia, no como adversarios. Los extraño. Los niños te extrañan. Charlie sigue preguntando por qué la abuela ya no viene. Por favor, danos la oportunidad de arreglar esto. Con cariño, Jessica. Lo leí 2 veces. La manipulación era tan evidente que casi resultaba ofensiva. Invocar a los nietos, apelar al sentimiento, presentar la crueldad de David como una reacción al estrés, sugerir que yo era quien estaba creando la situación adversa, era una clase magistral de culpa. La vieja Margaret quizá habría dudado, habría pensado, tal vez estoy siendo demasiado dura, tal vez debería escucharlos. La nueva Margaret, la que había pasado 3 días recordando su propio valor, simplemente colocó la carta en una carpeta llamada documentación y anotó la fecha. 2 días después llegaron flores, 2 docenas de rosas con una tarjeta. Mamá, lo siento, hablemos. David, fotografié la tarjeta, la agregué a mi carpeta de documentación y doné las flores al asilo de ancianos de la calle de abajo. El personal estaba encantado. No mencioné de quién eran. Luego vinieron las llamadas, no enojadas esta vez, suplicantes. Jessica llamó primero, con la voz suave y conciliadora. Margaret, por favor, cometimos errores. ¿No podemos dejar esto atrás? La familia se supone que perdona, la familia también se supone que se respeta, respondí. Que se trate con decencia básica, que no se vea como cajero automático. Eso no es justo. Nosotros nunca, Jessica, tengo registros de cada centavo que les he dado en los últimos 4 años, $47,000,000 para emergencias que nunca se explicaron del todo. ¿Los revisamos juntas? Colgó. David intentó después. Su tono era distinto, herido, confundido. Mamá, no entiendo qué te pasó. Has cambiado. No eres la persona que me crió. Tienes razón, dije. La persona que te crió era un tapete que ponía las necesidades de todos por encima de su propia dignidad. Ya no soy ella. Esa no es mi mamá. Por favor, solo cena con nosotros. Una cena. Si después sigues sintiendo lo mismo, está bien. Pero danos una oportunidad. Casi dije que sí. No porque les creyera, sino porque estaba cansada. Porque decir que no una y otra vez agotaba. Porque una parte pequeña de mí todavía quería creer que mi hijo podía cambiar. Pero entonces recordé ese mensaje, el desprecio puro y sin filtrar en esas palabras. No esperes que yo me haga cargo de ti. Me había mostrado la verdad. ¿Por qué estaba dudando de lo que había visto? No, David, se acabó. Tú hiciste tu elección. Yo estoy haciendo la mía. ¿Te vas a arrepentir de esto? ¿Eso es una amenaza? Silencio. Entonces es una predicción. Colgó. Me senté en mi cocina, con las manos juntas sobre la mesa, respirando despacio. ¿Estaba haciendo lo correcto o estaba dejando que el orgullo destruyera lo poco que quedaba de mi familia? Llamé a Linda. Escuchó toda la historia, las cartas, las flores, las llamadas. Están tratando de desgastarte, dijo. Es una táctica clásica de manipulación. No están realmente arrepentidos, Margaret. Solo están arrepentidos de estar perdiendo acceso a tu dinero. Pero, ¿y si estoy equivocada? ¿Y si estoy siendo demasiado dura? ¿Se disculparon por el mensaje? Lo pensé. David dijo que estaba estresado, que no lo decía en serio, pero nunca dijo, lo siento por haberte herido, me equivoqué. No, Jessica tampoco. No, dije despacio. Se han disculpado por mi reacción, no por haberlo hecho. Ahí tienes tu respuesta. Ella tenía razón. Y yo necesitaba más que el apoyo de Linda, necesitaba comunidad, necesitaba recordar que David y Jessica no eran mi única familia. Empecé a ir otra vez a mi grupo de la iglesia. Lo había dejado después de que Robert murió. Volví a conectar con viejos amigos que había descuidado. Llamé a mi sobrina Emma, que bajó desde Seattle el fin de semana siguiente y me llevó a comer. Emma escuchó todo, su cara joven seria. A los 28 estaba más cerca de la edad de David que de la mía, pero entendía lo que yo no podía decirle a mis pares. Tía Margaret, dijo al final, algunas personas son tomadoras, no ven las relaciones como algo mutuo, las ven como transacciones. Suena a que David y Jessica son así. Él es mi hijo, susurré, lo sé, y eso lo hace doler más, pero igual tienes derecho a protegerte. El apoyo ayudó, cada conversación, cada café,
Cada servicio en la iglesia me recordaba que no estaba sola, que no estaba loca, que poner límites no me hacía una mala persona. Al final de la segunda semana, las llamadas de David y Jessica se detuvieron. El silencio fue alivio y también inquietud. ¿Qué estaban planeando? ¿Estaban hablando con abogados? ¿O por fin habían aceptado mi decisión? Debí saber que no había que esperar aceptación. Aparecieron un domingo por la mañana. 3 semanas después de que regresé de casa de Linda, estaba desayunando cuando escuché voces en la entrada, la de David, la de Jessica, y la emoción aguda de los niños. Mis nietos, habían traído a mis nietos. Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. Charlie, de 6 años, corrió hacia mí. Abuela, te trajimos galletas. Mamá dijo que no te sentías bien. Se me cerró el corazón, lo abracé, respiré su olor de niño, pasto y botanas de fruta. Su hermana Mía, de 4, se quedó atrás tímida. Luego también se acercó por su abrazo. Por encima de sus cabezas, me encontré con los ojos de David. Sonrió, pero no le llegó a la mirada. Pensamos sorprenderte, dijo Jessica alegre. Es un día tan bonito, podríamos hacer un picnic familiar en tu patio, como en los viejos tiempos. Debieron haber llamado primero, dije con cuidado, apartándome de los niños. Abuela, ¿no quieres vernos? La voz de Charlie confundida, herida, que se supone que iba a decirle a eso, que sí quería verlo, pero no como una herramienta de manipulación, que lo amaba con desesperación, pero que sus padres habían envenenado nuestra relación usándolo como palanca. Claro que quiero verte, corazón, pero los adultos siempre deben llamar antes de visitar. Sí llamamos, dijo David. No contestaste, porque vi su nombre y lo dejé ir a buzón de voz, porque necesitaba proteger mi paz. Vamos, mamá, déjanos pasar. Los niños están emocionados de pasar tiempo con su abuela, a menos que vayas a rechazar a tus propios nietos. Su tono era ligero, pero la amenaza debajo era clara. Recházanos, y los rechazas a ellos. Me hice a un lado. ¿Qué opción tenía? Se acomodaron en mi sala, los niños en el piso con los libros para colorear que Jessica había traído convenientemente. David y Jessica en mi sofá como si fuera de ellos. Jessica sacó un recipiente de galletas caseras, que sabía que eran mis favoritas. David comentó lo bonita que se veía la casa, lo bien que la estaba manteniendo. Cada palabra estaba calculada. Así que, dijo Jessica después de 20 minutos de charla pequeña dolorosa, hemos estado pensando en todo lo que pasó y queremos disculparnos. Sí, queremos, repitió David. Mamá, manejamos esto mal. Nunca debí mandar ese mensaje. Estaba frustrada por el trabajo, por el estrés del dinero, y me desquité contigo. Lo siento, sonaba ensayado, pero los niños estaban coloreando a 3 metros, y se suponía que yo debía creer que esto era genuino. ¿Por qué exactamente se disculpan?, pregunté. Jessica parpadeó. Por lastimarte, por hacerte sentir que no nos importabas. Pero ¿les importo yo, o les importa mi dinero? La mandíbula de David se tensó. No es justo, ¿verdad? Me llamaste incompetente, me amenazaste con demandarme, y ahora estás sentado en mi sala esperando que deshaga el fideicomiso porque trajiste a los niños unas galletas. Estamos tratando de arreglar las cosas, dijo Jessica, su voz volviéndose un poco más dura. Estamos tratando de ser familia, pero tú lo haces imposible. ¿Yo lo hago imposible? Yo puse un límite después de que me dijiste claramente que no ibas a cuidarme. Protegí mis bienes después de años de emergencias inexplicables que vaciaron mis ahorros. ¿Y yo soy el problema? Baja la voz, siseó David. Los niños están aquí. Entonces no debiste traerlos a esta conversación. Jessica se levantó de golpe. Charlie, Mía, ¿por qué no van a jugar al patio? La abuela tiene un jardín muy bonito. Los niños salieron corriendo, sin notar la tensión. En cuanto la puerta se cerró, la máscara de Jessica cayó. Dejemos de fingir, dijo con frialdad. Estás siendo egoísta y vengativa. Tienes más dinero del que vas a necesitar jamás, y lo estás guardando mientras tu propia familia sufre. Sufre. Manejas un Mercedes. Tus hijos van a una escuela privada. ¿Dónde exactamente está la dificultad? Eso no es asunto tuyo, respondió David con brusquedad. ¿Pero mi dinero sí es asunto tuyo? Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿tú qué has hecho? Me levanté, igualando su tono. Nombra una sola cosa que hayas hecho por mí en los últimos 5 años, que no estuviera motivada por una herencia futura. No pudieron. El silencio fue una respuesta. Esto es lo que va a pasar, dijo David, su voz baja y peligrosa. Vas a llamar a tu abogado. Vas a disolver ese fideicomiso. Vas a restaurar nuestra herencia,
Y lo vas a hacer antes de que termine el mes. ¿O qué? ¿O no volverás a ver a tus nietos? Dijo Jessica con calma, como si hablara del clima. Nos mudaremos si hace falta. Les diremos que no quisiste verlos, que elegiste el dinero sobre la familia. Las palabras me golpearon como algo físico. Mis nietos, no volver a ver la sonrisa desdentada de Charlie, no volver a oír a Mia cantar desafinada, pero incluso en el dolor vi la manipulación por lo que era, el arma final. Los niños los usarían, los lastimarían, sacrificarían su relación conmigo. Todo por dinero. Váyanse, dije en voz baja, salgan de mi casa, ahora, y si alguna vez vuelven a usar a esos niños como presión, lo documentaré, me aseguraré de que cualquier juez que lo vea entienda exactamente qué clase de padres son. La cara de David se puso morada de rabia. Te vas a arrepentir de esto, te lo prometo. Lo único que lamento es no haber visto quiénes eran realmente hace años. Se fueron, sacando a los niños del patio casi sin despedirse. Charlie, confundido, pero abuela, fue interrumpido por el portazo del coche. Los vi alejarse, todo mi cuerpo temblando. Acabo de perder a mis nietos. ¿David realmente lo hará? El pensamiento me dio náuseas. Corrí al baño y tuve arcadas sobre el inodoro, mi cuerpo rebelándose contra el estrés, pero debajo del miedo, algo más ardía. Furia. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevían a usar a niños inocentes como peones? No iba a ceder, no podía, porque si lo hacía, ¿qué mensaje mandaba eso? Que podían manipularme, que las amenazas funcionaban, que podían tratarme como quisieran mientras mantuvieran a mis nietos como rehenes. Marqué el número, llamé a Thomas. Me amenazaron con cortarme el contacto con mis nietos si no revertía el fideicomiso. Su respuesta fue inmediata. Documenta todo, escribe exactamente lo que dijeron. Si cumplen la amenaza, quizá lo necesitemos después para temas de custodia. Custodia, la palabra me aceleró el corazón. Pero tenía razón, esto ya era una guerra, y yo tenía que pelear con cabeza. La carta del abogado llegó 3 semanas después, no de Thomas, del abogado de David. Un despacho del centro con reputación de litigio familiar agresivo. Señora Morrison, nuestro cliente David Morrison ha contratado nuestros servicios respecto a dudas sobre su competencia mental y decisiones financieras recientes, tomadas bajo posible coacción o capacidad disminuida. Solicitamos respetuosamente que se someta a una evaluación psiquiátrica independiente. Lo leí con calma, sentada en mi cocina con el café de la mañana. Así quería jugar esto. Bien. Llamé a Thomas de inmediato. Van por incompetencia. Quieren una evaluación psiquiátrica. Déjalos. Sonó casi satisfecho. Margaret, eres una de las personas más lúcidas que conozco. Pasas cualquier evaluación que te pongan, y su caso se cae. Pero tenemos que ser estratégicos. Acepta la evaluación, pero exige elegir al psiquiatra de una lista aprobada por el tribunal. Controlamos el proceso. A la semana estaba sentada frente a la doctora Patricia Hernández, una psiquiatra forense especializada en casos de competencia en adultos mayores, profesional, minuciosa, imposible de encantar o manipular. Durante 3 horas me preguntó sobre mi historia de vida, mi educación, mis decisiones financieras, mi relación con David. Me hizo pruebas cognitivas, evaluaciones de memoria, acertijos lógicos, revisó mis expedientes médicos, entrevistó a mi médico. Cuando terminamos, hizo unas notas y me miró directo. Señora Morrison, presentaré mi informe formal ante el tribunal, pero puedo decirle ahora que no hay absolutamente ninguna evidencia de deterioro cognitivo, capacidad disminuida ni influencia indebida. Sus decisiones, aunque quizá inusuales, desde una perspectiva de dinámica familiar, son completamente racionales y bien pensadas. Gracias, dije. ¿Y fuera de registro? Se inclinó un poco hacia adelante. He visto este patrón antes. Hijos adultos que se han colocado como herederos futuros reaccionan mal cuando los padres ejercen autonomía. Lo que usted está viviendo es abuso financiero hacia personas mayores, solo que al revés, están intentando abusarla hasta que obedezca. Sus palabras validaron todo lo que había sentido, pero que había tenido miedo de nombrar. La audiencia de competencia se fijó para el 15 de noviembre en una sala gris que olía a madera vieja y ansiedad. David y Jessica estaban sentados del otro lado del pasillo con su abogado, un hombre pulido en un traje caro. No me miraron. Yo me senté con Thomas usando mi mejor traje, el cabello arreglado, las manos firmes. El abogado de David empezó. Pintó el retrato de una viuda afligida, vulnerable y aislada, tomando decisiones financieras erráticas, sin consultar a la familia. Insinuó que yo había sido influenciada por mi abogado. Thomas se mantuvo impasible. Sugirió una demencia en etapa temprana.
Luego subió la doctora Hernández al estrado, destruyó su caso en 15 minutos, detalló mis puntajes cognitivos perfectos, mi comprensión completa de mi situación financiera, mi articulación clara de mis razones. Ella señaló que yo manejaba mi propio hogar, que conducía por mi cuenta, que mantenía una vida social activa, que no mostraba ningún signo de deterioro. De hecho, dijo, mirando directamente a la jueza, la señora Morrison demuestra un nivel de alfabetización financiera y de razonamiento lógico por encima del promedio para su grupo de edad. Sus decisiones, aunque emocionalmente difíciles para los miembros de su familia, son completamente competentes y autónomas. El abogado de David intentó reaccionar, pero ¿no es inusual que una madre desherede por completo a su único hijo? Inusual, quizá, pero no incompetente. La señora Morrison tiene razones claras y documentadas para sus decisiones. Que esas decisiones coincidan o no con las preferencias de su hijo es irrelevante para su capacidad mental. La jueza, una mujer de unos 60 años, miró a David por encima de sus lentes. Señor Morrison, ¿por qué le envió usted a su madre un mensaje de texto que decía, y cito, «No esperes que yo te cuide cuando seas vieja, tengo mi propia vida y mi propia familia»? El rostro de David se puso rojo. Balbuceó. Estaba molesto. Ella estaba preguntando por dinero. Entonces usted estaba molesto por el dinero, y ahora está molesto porque ella está distribuyendo su dinero según sus propios términos, y no según los suyos. Eso no es tan simple. A mí me parece bastante simple. La jueza se volvió hacia mí. Señora Morrison, ¿alguien la ha presionado para tomar estas decisiones financieras? No, su señoría. ¿Es usted consciente de lo que está haciendo y de las consecuencias? Completamente consciente. ¿Desea hacer algún cambio en su plan patrimonial? No, su señoría. Mi plan es exactamente como yo lo quiero. Ella golpeó el mazo. Se niega la solicitud por incompetencia. La señora Morrison está claramente en pleno uso de sus facultades, y tiene todo el derecho de administrar su patrimonio como le parezca. Caso cerrado. El abogado de David recogió sus papeles rápidamente. Jessica parecía aturdida. Pero David me estaba mirando con un odio puro. Cuando salíamos del tribunal me agarró del brazo en el pasillo. Esto no ha terminado. Thomas se interpuso de inmediato. Señor Morrison, eso podría interpretarse como acoso. Le sugiero que se retire. David soltó mi brazo pero se acercó. Estás cometiendo un gran error, madre. Cuando estés vieja y enferma y sola, no vengas a llorarme. Lo miré, de verdad lo miré, y vi a un extraño, cuando había perdido a mi hijo. ¿O acaso nunca fue la persona que yo creí? David, dije en voz baja, no estaré sola. Tengo amigos, tengo comunidad, tengo respeto por mí misma. ¿Qué tienes tú? Además de codicia. Se fue sin responder. Debería haberme sentido triunfante. Había ganado, pero lo único que sentía era vacío. Thomas puso una mano sobre mi hombro. Hiciste lo correcto. Entonces, ¿por qué duele tanto? Porque el amor y la traición pueden existir al mismo tiempo. Sigue siendo tu hijo. Tienes derecho a lamentarlo. Asentí sin confiar en mi voz, pero cuando salimos del juzgado hacia la luz del otoño, sentí que algo se movía dentro de mí. La duda se había ido. La culpa se había ido. Lo que quedaba era claridad. Había ganado y aún no había terminado. 2 meses después de la audiencia, recibí una carta certificada de la empresa hipotecaria de David y Jessica. Habían dejado pasar 3 pagos. El banco estaba iniciando un proceso de ejecución. ¿Cómo me enteré? Porque me habían puesto como contacto de emergencia años atrás, y nunca lo actualizaron. Así que estaban en problemas financieros, graves. El coche caro, la escuela privada, el estilo de vida que mantenían, todo estaba construido sobre deuda, y habían estado contando con mi herencia para sacarlos de ahí. Una parte de mí sintió un destello de simpatía. Ellos tenían hijos, Charlie y Mia no debían sufrir porque sus padres tomaron malas decisiones, pero recordé la amenaza fría de Jessica. Nunca volverás a ver a tus nietos. Recordé el odio de David en ese pasillo del juzgado. Recordé años de manipulación disfrazada de necesidad. Tomé una decisión. Llamé a un investigador privado, un exdetective de policía que Thomas había recomendado para asuntos patrimoniales. Necesito que revise las finanzas de mi hijo, le dije. Todo. ¿A dónde fue el dinero? ¿En qué lo gastaron? Quiero documentación. Lo que encontró fue abrumador. Durante los últimos 6 años, David y Jessica habían gastado más de $200,000 por encima de sus posibilidades, no en necesidades, en vacaciones a Europa, un barco que usaron 2 veces, la cirugía estética de Jessica, membresías en clubes de campo, colegiaturas de escuelas privadas,
que no podían pagar. Y aquí vino lo peor. Habían pedido préstamos contra mi herencia esperada. Varios préstamos, con distintos prestamistas, estaban tan seguros de que yo moriría y les dejaría todo que pidieron prestado contra eso. El investigador también encontró otra cosa: correos electrónicos. David había estado escribiéndose con un abogado de herencias años atrás, preguntando por formas de acelerar una herencia cuando los padres eran difíciles. El abogado se negó a participar, pero los correos existían. Yo estaba sentada en la oficina de Thomas leyendo el informe, sintiéndome mal. Él estaba planeando esto. Durante años. Parece que sí, dijo Thomas con cuidado. Margaret, necesito preguntar, ¿quieres seguir con esto? Tenemos evidencia de fraude, posible explotación financiera de una persona mayor. Podríamos presentar cargos, lo pensé, ver a mi hijo con esposas, mis nietos visitando a su padre en prisión, el escándalo, la publicidad. No, dije al final. No cargos penales, pero quiero que sepan que yo sé, quiero que entiendan, que perdieron. Thomas me ayudó a redactar una carta. Fue entregada por mensajero a la casa de David un martes por la mañana. David y Jessica, ahora estoy en posesión de registros financieros completos que muestran sus patrones de gasto, sus préstamos contra mi patrimonio anticipado y sus comunicaciones sobre acelerar mi herencia. También tengo documentación de sus amenazas de negarme el acceso a mis nietos, sus afirmaciones falsas sobre mi incompetencia y su acoso. Quiero ser clara, no les proporcionaré ayuda financiera ahora ni nunca. Su crisis hipotecaria es suya para resolver, sus deudas son suyas para pagar, sus decisiones financieras son sus propias consecuencias. Sin embargo, no soy cruel. Adjunto encontrarán información de contacto de servicios de asesoría financiera, recursos de consolidación de deudas y opciones de terapia familiar. Les recomiendo que los usen. Mi plan patrimonial permanece sin cambios. A mi muerte, mis bienes se distribuirán como se especifica en mi fideicomiso. No recibirán nada. Sin embargo, tengo una última oferta. Si en algún momento se disculpan de verdad, no porque quieran algo, sino porque realmente reconocen el daño que han causado, si estás dispuesta a reconstruir una relación basada en el respeto mutuo y no en la expectativa financiera, mi puerta está abierta, no mi chequera, mi corazón, pero esa decisión te corresponde a ti, Margaret. No escuché nada durante 3 semanas. Luego, en la víspera de Navidad, alguien tocó a mi puerta. La abrí y ahí estaban Charlie y Mia en el umbral, tomados de la mano de una mujer que yo no reconocía. El coche de David estaba estacionado en la calle, pero él no bajó. La mujer se presentó como una supervisora designada por el tribunal para las visitas familiares. David y Jessica, resultó, habían perdido su casa, tuvieron que mudarse con los padres de Jessica en otro estado. Como parte del proceso de bancarrota, tuvieron que aceptar que yo tuviera visitas supervisadas con mis nietos. No lo hicieron por amabilidad. El tribunal lo ordenó después de que alguien, sospechaba yo que Thomas, presentara una queja sobre los derechos de visita de los abuelos. Pero a mí no me importaban sus motivos. Tuve a mis nietos por 2 horas, horneamos galletas, leímos cuentos, jugamos en la nieve que empezaba a caer suavemente afuera. Cuando se fueron, Mia me abrazó fuerte. Abuela, podemos volver, cuando quieras, corazón, cuando quieras. Vi cómo el coche se alejaba. David no miró ni una sola vez hacia mi casa. Yo tenía algo, no de la forma que había querido. Yo había querido recuperar a mi hijo, completo y amoroso y verdadero, pero tenía algo en los términos que importaban: mi autonomía, mi dignidad, mi paz. Y a veces, esa es la única victoria que existe. 6 meses después, la primavera llegó a Portland con una explosión de flores de cerezo y mañanas claras y brillantes. Empezaba cada día con mis 5 kilómetros de carrera, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Mi nueva doctora dijo que tenía la salud cardiovascular de alguien 15 años más joven. Lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo, dijo sonriendo. Lo que yo estaba haciendo era vivir. Vivir de verdad, vivir por completo. Me uní a un club de lectura por recomendación de Linda, un grupo de mujeres de entre 50 y 80 años que se reunían cada semana para hablar de libros y de la vida. Nos hicimos amigas cercanas. Su apoyo era constante. También empecé a ser voluntaria en el hospital infantil, uno de los beneficiarios de mi fideicomiso. Leía a niños en tratamiento, jugaba con ellos, ofrecía consuelo a padres preocupados. Eso me dio propósito y llenó el hueco con forma de abuela en mi corazón que David y Jessica habían dejado. El fondo de becas en la Universidad Roberts ya había ayudado a 3 estudiantes. Recibí cartas de agradecimiento.
expresiones sinceras y profundas que me hicieron llorar de alegría. Eso era legado. Eso era sentido. Mi sobrina Emma y yo nos volvimos más cercanas. Venía a visitarme cada mes y construimos una amistad real. Eres la persona más sabia que conozco, tía Margaret, me dijo una vez, viniendo de alguien que apenas me conocía un año antes. Significó todo para mí. Había hecho las paces con mis decisiones, sí. Lloré la relación con David que había esperado tener, pero no me arrepentí de haberme protegido. Había aprendido que amar a alguien no significa permitir que te maltrate, que la familia no la define la sangre sino el respeto y el cuidado mutuos. Mi casa estaba llena de amigos, de risas, de sentido. Tenía abonos para la sinfónica con mi club de lectura. Había vuelto a pintar y de hecho había vendido 2 cuadros en una galería local. Viajaba a ver a Linda cada mes. Incluso había ido a un crucero a Alaska con el grupo de la iglesia. Esta era la vida que me correspondía. Mientras tanto, la situación de David y Jessica había seguido empeorando. No fui a buscar información. Eso habría sido mezquino. Pero en una ciudad como Portland, las cosas se saben. Se declararon en bancarrota. Se mudaron a un departamento pequeño en una zona menos deseable. Jessica tuvo que conseguir un empleo por primera vez en años. Trabajo en una tienda. Venta al menudeo. David perdió por completo su negocio y empezó a trabajar como vendedor en una tienda de electrónicos. Los niños fueron sacados de la escuela privada. El barco fue recuperado por el banco. El Mercedes fue reemplazado por un sedán de 10 años. Habían construido toda su vida sobre dinero que no tenían, apostando a una herencia que nunca ganaron. Y cuando esa base se derrumbó, todo se vino abajo con ella. Sentí más tristeza que satisfacción. Tristeza de que hubieran desperdiciado años persiguiendo riqueza en lugar de construir relaciones reales. Tristeza de que mis nietos estuvieran pagando las consecuencias de la avaricia de sus padres. Pero había aprendido algo esencial. No puedes salvar a las personas de sí mismas. Lo único que puedes hacer es protegerte y construir una vida que valga la pena vivirse. Las visitas supervisadas con Charlie y Mia continuaban cada mes. ¿Por qué no nos ves más seguido, abuela?, me preguntó Charlie la última vez. Porque a veces los adultos toman decisiones que lastiman a quienes aman, pero quiero que sepan algo importante. Siempre los voy a amar, siempre, y cuando me necesiten voy a estar aquí, incluso cuando sean grandes, sobre todo cuando sean grandes. Cuando cumplieran 18 años cada uno encontraría una carta esperándolos, explicándolo todo, ofreciendo apoyo para la universidad, asegurándose de que supieran que eran amados, no por una abuela desesperada que intenta comprar cariño, sino por una mujer que se valoraba lo suficiente como para exigir respeto y que esperaba enseñarles a hacer lo mismo. Mirando hacia atrás ahora entiendo lo que ese mensaje de texto me dio. Libertad. Libertad para ver con claridad, para elegirme, para construir una vida basada en la dignidad y no en la obligación. Aprendí que poner límites no es crueldad, es preservación propia, que puedes amar a alguien y aún así negarte a que te manipule, que la verdadera familia se construye sobre el respeto, no sobre la biología. Mi legado no está en una cuenta bancaria que alguien hereda, está en los estudiantes que serán educados, en los niños enfermos que serán acompañados, en las relaciones que construí basadas en el cuidado mutuo. ¿Qué harías tú si alguien que amas solo te viera como una fuente de dinero? ¿Tendrías el valor de alejarte? Gracias por escuchar mi historia. Espero que le dé a alguien más la fuerza para elegirse a sí mismo, porque mereces respeto, siempre.